muy bien acompañado con Esmeralda Gómez, o mejor dicho yo, acompañando a Esmeralda, que vamos a entrar en lo que ella es experta en cultura financiera, es CEO de varias compañías, profesora de UNIR, de la Universidad Francisco Marroquín, y bueno, pues nos va a contar muchas más cosas ella a continuación. Y la idea es profundizar un poquito más en reflexionar los fundamentos de el dinero y, por tanto, tener bien clara esa idea de partida de, ojo, el dinero es mucho más porque es una pequeña parte, las monedas, porque estamos en un sistema de fiat monetae, de monedas fiat, que nos está dando muchos quebraderos de cabeza. Pero antes de que arranquemos, Esmeralda, de verdad, muchísimas gracias porque les va a venir muy bien a los estudiantes todo lo que puedas compartir con nosotros hoy. Y cuéntanos un poquito más de ti, de tu experiencia financiera, de lo que quieras. Muchísimas gracias, Antonio, por invitarme a esta necesaria charla. Iba a decir interesante, pero he cambiado sobre la marcha. Pues yo he trabajado durante una década en banca. Cuando salí de ella me salí ya como data scientist, con lo cual tengo así la visión transversal, bastante transversal de cómo funciona desde dentro y también cómo funciona desde fuera a raíz de haber cursado el máster de Economía Austriaca con el profesor Huerta de Soto y todo el elenco de profesores magníficos que hay allí, y que me abrió luego las puertas a cursar el doctorado, que prácticamente está llegando a su fin. De hecho, ya está terminado. Motivo del doctorado, bueno, como derivada ha nacido la empresa Econoki, que he autofinanciado, y por tanto sé de dónde viene y el esfuerzo que conlleva también este ahorro, esta parte de cultura financiera, que es a la que me dedico en medios de comunicación, en radio, en televisión, escribiendo libros en Grupo Planeta y como inversora inmobiliaria jugándome a veces el dinero, el tiempo y alguna que otra noche sin dormir. Muchísimas gracias y Cierto, encantada. cierto, Esmeralda, porque además el tema de tu tesis justamente es desde la perspectiva austriaca el repensar a todo el mundo financiero, ¿es correcto? El tema principal es desde la óptica del individuo, es la salud financiera, definición de la salud financiera, pero desde una visión multidisciplinar, incluyendo la parte de la psicología y teniendo en cuenta no solo el individualismo, sino también los factores externos que no hay que olvidar. O sea, están los componentes internos, como la ley de la preferencia temporal, que a los austríacos pues nos suena más que a lo mejor al resto, que le invito a investigar, y luego están los factores externos que no dependen de nosotros, véase el lugar en el que se nace, véase los impuestos a los que nos tenemos que enfrentar y con los que tenemos que lidiar, queramos o no queramos, cómo de protegida está la propiedad privada, entre otros factores. Entonces hay que hacer este mix para luego poder emitir algún tipo de evidencia empírica, como la aplicación que nace, que es Econoki, basada también en 3 pilares, que pretende ayudar en el sentido más práctico. Y esta es la mayor transmisión que hay del doctorado a la sociedad. Buenísimo, y es que además coincido en la importancia de las instituciones, porque eso es una de las mejores pruebas. Lo encontramos, por ejemplo, entre Corea del Sur y Corea del Norte, porque tienen el mismo ámbito geográfico, la misma lengua, prácticamente la misma historia hasta los años 60, y en cambio, como unos son pobres, que por la noche tú no puedes ver ni una luz en Corea del Norte, y en Corea del Sur está todo prácticamente iluminado. Muy buen ejemplo, pero es que con lo que nos estamos comunicando es una de las mayores instituciones, el lenguaje. Y hoy vamos a hablar de otra de las mayores instituciones que existen, que es el dinero. Y, Exacto, que Menger decía que eran instituciones sociales evolutivas de ensayo y error, y que nadie ha diseñado una únicamente, porque así eso es. en Esparta sí ocurría y era ese modelo totalitario, y en cambio en Grecia siempre era fruto de ese ensayo y error y compartirlo, ¿no? Los polités en el ágora, sí Y aquí señora. vamos a tener dos ejemplos, o sea, son dos titanes. Por un lado, la descentralización del dinero, que es algo inminente y evidente que se va a producir, o al menos yo apuesto por ello. Y por otro lado tenemos el dinero digital, que seguirá siendo centralizado y que, si llega a cobrar vida en contra de mi aspiración,
las CBDCs, pues podría derivar en una serie de problemas que tengo hoy preparados para compartir con toda la audiencia, no menores. Podríamos llegar a un panóptico de Jeremy Bentham en el que todos seamos observados y esto sea un gran hermano en el que nos tengamos que comportar de acuerdo a un tercero en lugar de acuerdo a lo que cada uno lleve dentro y a esta libertad por la que tú y yo hemos llegado a tener hoy esta conferencia para el resto de estudiantes. Desafortunadamente es que esto ya está ocurriendo, Esmeralda, porque no solamente en China se aprovechó el COVID para poder implementarlo, intensificarlo, una barbaridad, y por tanto, en el momento que tú emitas alguna crítica al partido, directamente no tienes acceso a tu dinero, no puedes desplazarte, pues no puedes comprar billetes de nada, etc. Pero ojo, que es que esto también nos está ocurriendo en Occidente. En Canadá están avanzando a marchas forzadas y encima ahora esa vigilancia también con el tema de delitos de odio, fake news, etcétera. Es un intento, parece mentira, de abandonar la economía de mercado para meterse en una economía planificada por esas élites y, por tanto, por eso sí, efectivamente. Pero bueno, si te parece, antes de entrar en ese gran debate... Lanzo un mensaje simplemente de cuestionamiento para toda la audiencia en el entorno en el que no podemos hacer preguntas sobre algo, sobre un tema, porque es ofensivo, porque es prohibido o porque lo tachan de desinformación, simplemente preguntar. Ese entorno es peligroso. Lo dejo ahí. Sí, no, totalmente. Porque podemos tener una ideología, un pensamiento, pero el entorno y la libertad de expresión y de informarnos y de creer cada uno lo que quiera, con independencia luego de la verdad, ese entorno no debería acabarse nunca. Entonces es peligroso cuando no podemos hablar, cuando alguna vez ya se nos tacha alguna publicación, que a mí ya me ha ocurrido, manifestando no, y uno mismo, preguntas. la autocensura también, la espiral del silencio, todo. Pero esto es una consecuencia lógica de las políticas identitarias. Pero eso nos puede dar lugar a otro vídeo, si te parece. Sí. Y entonces, perdóname, vamos, digo, porque los estudiantes, a ver si logramos tenerles ahí en tensión para poderles explicar bien esta batalla. Entonces, mira, quería contigo repasar, si te parece bien, justamente a la hora de ver pues, el origen, desarrollo del dinero, aunque hay distintas escuelas, propuestas, pero más o menos vienen a coincidir en estos hitos del paso del dinero especie, dinero metálico, el dinero papel o pagaré, ¿no? Que ya empezamos con el crédito, el dinero de curso legal, signo, y por tanto, donde nos encontramos ahora más, que es del dinero fiduciario al fiat, ¿no? Al fiat monetae. Por tanto, ese dinero legal, hágase y sin ningún tipo de respaldo en algo material. O sea, hemos desanclado la economía real y la financiera, ¿no? Desde 1971, cuando Nixon, directamente el Nixon Shock, ¿no? que se dijo que ya no... el dólar se desanclaba del patrón oro, lo único que le vino a salvar luego fue el petrodólar, y nuevamente se ha vuelto a desanclar, siempre está entonces en esa dificultad y bueno, pues por eso a lo mejor mantiene esa posición de moneda de reserva de valor mundial, ¿no? Ese excesivo privilegio, ¿no? Como critican los franceses, ese desorbitado privilegio, pero entramos en el tema del dinero electrónico y la primera cuestión, y es diferenciar a la hora de tratar este combate, es, claro, una cosa es la forma de pago, esto es que avancemos en tecnologías para mejorar formas de pago, y otra cosa es que estemos ante un nuevo tipo de dinero y una nueva propuesta, un nuevo paradigma, como lo queramos llamar. No sé si echas de menos alguna más de los hitos, ¿no? Justamente, tradicionalmente se hablaba del trueque, sí, a realmente el dinero. Incluso hay quien luego pues utiliza metáforas también y ahí está puesto de pues que nos sirve como instrumento de contabilidad social, ¿no? De los méritos que te van avalando, etcétera, etcétera. Cuéntame. Aquí hay, bueno, dos comentarios simplemente porque yo creo que la introducción que has hecho es perfecta. Uno es, y además es a raíz de un libro que me estoy leyendo, el del precio del tipo de interés de Deusto, está muy bien. Y pone en duda, y de hecho yo pensaba, a lo mejor erróneamente, o sea, está sobre la mesa y también lo dejo ahí porque me gusta mucho cuestionar y cuestionarme,
que el dinero no fue como tal una derivada quizás del trueque, como pues ya sabemos que el dinero tiene que ser duradero, transportable, estable, no falsificable, o sea, las características que podremos repasar, pero el tipo de interés nació de alguna manera antes y en paralelo a toda esta... Entonces, el tipo de interés dentro de todo esto, aunque no es estrictamente, pero como que forma parte de la naturaleza humana, simplemente como comentario y como que cuestiona si fue una derivada, un tránsito, y me ha gustado mucho ese cuestionamiento, lo estoy leyendo. Ya sabemos que el capital viene de capita, cabeza de ganado, y antiguamente la mayoría el origen etimológico de la palabra dinero, muchas veces ahí está la palabra res detrás, o sea, Claro. En la Ilíada era gira. como se valoraba el escudo de Aquiles con las cabezas de ganado. Sí, sí, mucho antes, o sea, estamos hablando de hace muchísimo tiempo, estamos hablando del origen de todo, entonces ahí puede que naciera todo a la vez de forma transitoria, como hemos dicho, de forma evolucionada, al final todos vamos evolucionando. Y un comentario que me gustaría resaltar, lo has mencionado, pero simplemente es cómo se está creando ahora mismo dinero de la nada, principalmente de dos maneras. Tenemos el coeficiente de caja, que habitualmente no se conoce y es algo que no está de más recordar. Ahora mismo los bancos privados, estoy hablando, o reserva fraccionaria, tienen la obligación, digamos, de simplemente almacenar el 1% de una parte de los depósitos. Sin entrar en tecnicismo, lo hacemos lo más pedagógico y didáctico posible. Este 1%... Y eso tras la gran recesión del 2008, porque antes era el 2% y como no aprendemos, venga, 2013, lo bajamos al 1%. eso es, cambió en el 2013 del 2 al 1%. Bueno, a mí me parece una barbaridad, porque esto quiere decir que, de hecho lo hemos visto hace poco con la quiebra en Estados Unidos de un banco, o sea, no es que estén haciendo las cosas mal, es que una vez más se están adaptando a las normas que hay en el sistema, y si mañana decidimos sacar todos el dinero de cualquier banco principalmente europeo, porque No hay efectivo. no hay efectivo. ¿Pero por qué? Porque está prestado, está invertido. Los bancos invierten, pero invierten de forma segura, de manera que al final la ganancia es un negocio. Entonces está todo invertido, y no una, sino Está varias calculado veces. que el efectivo no llega ni al 30%. El resto son instrumentos financieros pues de M2, M3, M4. Entonces esto crea una cantidad de dinero, como decimos, de la nada, de forma coloquial, que es brutal. La otra forma de crear dinero, que la tienen los bancos centrales, y que esto lo vamos a derivar ahora ya a las CBDCs, es con el monopolio del dinero. Ellos tienen el control. Yo no puedo imprimir en mi impresora de casa dinero porque iría a la cárcel, pero otros sí. Entonces, ¿esto por qué? Son preguntas que dejo ahí. Y ya simplemente era esta la reflexión que quería hacer. Totalmente. No, y además hay otra vía más que normalmente nos solemos olvidar y es la que más está perjudicando en este momento, por eso es una locura, incluso hasta aceptando la síntesis neoclásica y las propuestas mainstream, que claro, ¿de qué te sirve si el coche no funcionan los frenos, tirar del freno de mano, que es subir los tipos de interés, diciendo que es que bueno, eso se hizo a finales de los 70 con Volcker, etcétera, y funcionó? Claro, para controlar la inflación, cuando tienes, por ejemplo, aquí en Europa, aún los gobiernos pudiendo inyectar dinero vía presupuestos, porque como está aún suspendido el Pacto de Estabilidad y de Crecimiento, resulta que desde que Ursula von der Leyen, además en un ejercicio ultra vires, se lo comunicó al resto de instituciones europeas, pues en marzo del 2020, desde entonces está suspendido porque era una manera de, bueno, sálvese quien pueda a expansiones crediticias y, bueno, en este caso, expansión del gasto, déficit y deuda. Emisión de deuda. Estás llegando a la clave. O sea, ahora mismo tenemos que no es nuevo tampoco, históricamente ya ha pasado, históricamente ya se ha cancelado en otros momentos de la historia, no estoy diciendo de la historia cercana, estoy diciendo de la historia más lejana, se ha cancelado la deuda, o sea, se hace quita a nivel mundial en distintas geografías, y esto que estoy diciendo que ahora podría parecer una barbaridad, pues está sobre la mesa, porque estamos todos los países muy endeudados, por encima de nuestras posibilidades. ¿Y qué pasa a la larga cuando una familia gasta más de lo que ingresa y además se endeuda? Si esto es sostenido en el tiempo, tarde o temprano, o todos nos neteamos, o quebramos, o vete tú a saber. Esto es algo que yo también me planteo como posible crisis
mundial. Dicen que no, o sea, esto ya lo he debatido en algunos foros. Dicen que no, pero ¿cuál podría ser? Sí, hombre, vamos a ver, antes del COVID el mundo se debía a sí mismo, esto es, si producíamos en torno a 100 trillones de 300, dólares, era por 3 estábamos casi. debiéndonos más de 250 trillones. 280, Después, 286.000, el último dato que revisé yo. Millones de euros, estoy hablando. claro, pero por Bi- eso te digo que el problema es que nos debíamos más del doble sí, antes del COVID. Ahora ya hemos superado el triple. ¿Dónde está el límite de todo esto? Pues no tengo ni idea porque como cada vez vamos inventando de ingeniería financiera pues más medidas no convencionales para seguir con este tipo de expansiones, etcétera, etcétera, y Estados Unidos, claro, mientras le siga funcionando el exportar inflación, el problema va a ser el día que el resto del mundo le devuelva esa bola de inflación y entonces quiebran completamente. Lo que pasa es que como aún no hay una alternativa, otra gran potencia que tome el relevo y que su moneda pueda servir de reserva de valor, etcétera, pues bueno, ya lo veremos. ya lo Mira, veremos. quería comentar, dime. Ya lo veremos, ya lo veremos. Nada, también he compilado ahí, pues por lo menos antes de esta sesión preparé esta diapositiva que era con al menos las 7 características que se le tiene que pedir al dinero, ¿no? Porque el dinero, repito, no es simplemente los billetes y monedas de curso legal, ¿no? Y por tanto, pues vuelvo otra vez, el dinero, siempre y cuando vaya cumpliendo estas funciones, podremos estar ante ese medio. Porque, bueno, pues hay también otras pequeñas cuestiones, no sé si las quieres tratar, si es necesario, como decía Mises, ese teorema regresivo de que siempre esté respaldado por algún tipo de especie, metal, etcétera, etcétera, para que garantice su valor o no, pero de todos modos, por eso hay parte de la escuela austríaca que dice que las divisas digitales no son dinero, pero si utilizamos los planteamientos de Hayek y del propio Menger, sí, porque sobre todo mirando hacia adelante, si hay expectativa de que vaya a ser utilizado como medio generalmente aceptado para los intercambios. Y ya digo, ahí he metido, pues efectivamente, lo del medio de cambio, Sí, fácilmente acumulable y transportable, duradero, con valor estable, unidad de cuenta, no falsificable, que sirviera de sistema contable, etcétera, etcétera. No sé si echas de menos pues algún elemento más que le podamos pedir y entonces ya, revisando esto, sí podríamos entrar en el combate, si te parece. pues yo en este punto soy más partidaria, o sea, yo no me caso con nadie, realmente soy bastante blanca porque soy capaz de coger puntos de vista de distintos pensadores y de hecho animo a que hagamos lo mismo porque al final cuando remamos en una misma dirección muchas veces nos perdemos en estos tecnicismos y empezamos a disputar entre personas que estamos remando en una misma dirección. Pero en este caso, pues soy más partidaria del pensamiento de Menger, de que no es necesario un respaldo detrás que me vaya a permitir que sea un medio de cambio socialmente aceptado. Me baso simplemente, una vez más, en esta acción humana, en la experiencia propia. Y es que yo ya lo estoy utilizando como medio de intercambio y está socialmente aceptado en mi entorno. Yo fui también profesora en la Escuela Austro-Libertaria de Criptoeconomía durante 5 años y bueno, ahí hacíamos transacciones en bitcoins. Eh, hasta aquí puedo leer, porque luego tenemos a toda la regulación detrás, esto está siendo grabado y no quiero tener implicaciones penales de ningún tipo. Hay que ser muy consecuente y muy Te consciente de van a lo que... mandar el formulario 720 para que declares todo lo que tengas en el No extranjero y tengo por nada. cada unidad de Bitcoin te puede llegar a caer una multa de 3.000 euros. Así, Una gracia. así es, así es. Esmeralda no tiene nada, absolutamente. Simplemente es formadora y daba clase. Pero, por ejemplo, para servicios que pudieses tener demandados en países como Argentina, estoy hablando antes de la llegada de Milei, también podías tirar de las criptomonedas cuando ningún otro medio de intercambio, y estoy hablando de los que tienen respaldo detrás o algún tipo de respaldo, se podía utilizar en esos momentos. Con lo cual estoy siendo, como suelo ser yo, bastante dogmática, pragmática, soy práctica.
Y de momento lo estoy utilizando, no solo yo, en el entorno en el que se conoce, y aquí levanto ya el primer pain point. Tenemos dos grandes problemas hasta ahora, aunque está siendo abrazado la estabilidad que ha denotado, por supuesto, toda la blockchain, que no es Bitcoin. Bitcoin nace dentro de la blockchain y esta descentralización y el carácter, bueno, todas las características que después las podríamos trabajar, es lo que le ha dado, a pesar de todas las personas que reman en contra, pues el carácter, aunque sea hipervolátil, sostenible durante todos estos años, pues esto, y no está intervenido y no es regulado, de hecho están remando en contra, esto debería hacernos pensar, entonces, en dos sentidos. Uno, que se está abrazando y que ha aguantado viento y marea, y otro, ¿por qué no lo está abrazando el resto de la población? Bueno, aquí ya podríamos entrar en más debate, pero una de las críticas o autocríticas que yo también realizo es que no hemos sido capaces todavía de hacerlo suficientemente fácil la interacción con este medio de intercambio socialmente aceptado, que podría llegar a ser. Hoy no lo es. Hoy Bitcoin no es dinero, pero el debate está sobre la mesa y perfectamente podría llegar a ser el día de mañana, en el que compremos la barra de pan, en el que tokenicemos empresas, en el que cada uno tenga su propio token o su propia divisa y todas sean intercambiables, igual que hoy existen divisas entre distintos países y está el mercado Forex o el mercado de divisas en el que se intercambian con un tipo de cambio determinado, con la diferencia de que es algo descentralizado, económico, más barato, a pesar de la eficiencia energética. Aquí ya entraríamos también en el debate de todo el problema que tenemos con respecto a la energía, y no necesariamente tiene que ver con los individuos, sino una vez más también con el intervencionismo, pero bueno, lo centramos en el mundo de las monedas y de las criptomonedas o criptoactivos, concretamente en el Bitcoin, lo podríamos centrar. Más o menos esa es mi idea. O sea, que no necesariamente, por sintetizar y por cerrar con el principio, tiene que estar respaldado con algo detrás. No obstante, el Bitcoin es finito, con lo cual, y como hasta ahora, está respaldado con la confianza de las personas, prácticamente como el dinero que hay en la sociedad, o el hecho de que no estemos sacando ahora mismo todos el dinero de los bancos. Pero fíjate que el fiat de Monetae ahora mismo, en realidad, el crédito que se le da, su ancla, porque es que el problema es que no está ni anclado, pues yo que sé, al aumento, el incremento del PIB, a recursos que se dispongan, sino sencillamente que como es la moneda que se utiliza en esa economía y se espera que esa economía devuelva, pague las deudas, es sencillamente eso, o sea, es ir a la esencia, cogido con hilos, el tema de la confianza, pero no hay nada más que respalde realmente. Bueno, te pueden crear, sobre todo los chartistas, hay un discurso. No, hay la parte del oro, que no la hemos traído aquí, pero es igualmente interesante de tener en cuenta. O sea, tener dentro del patrimonio de cada persona, yo también pienso que todos deberíamos tener un porcentaje en oro. De hecho, los bancos centrales están haciendo últimamente acopio de oro. ¿Por qué? Sí, bien. Lo que pasa es que el oro tiene unos costes para poderlo guardar, Sí, con de seguridad, etcétera. Entonces, seguridad. lo que se suele hacer es comprar acciones de empresas mineras, que es lo que se le ha hecho, por ejemplo, a Rusia a la hora de embargarle, que es toda esa parte de esos activos. O sea, que no hay que pensar tanto en Fondos, físico, sino en virtual. se puede invertir de forma física o de forma virtual. Yo soy partidaria de tenerlo también en físico. O sea, yo es que soy una romántica en el fondo. Claro, pero tienes el problema de la liquidez, de la dificultad de Sí, encontrar ese mercado que te ofrezcan lo que tú realmente estás esperando de valor, etcétera, pero no deja de ser efectivamente una reserva de valor es un valor que refugio. es mucho más inmune al tema de la inflación que no efectivamente la moneda fiat con la que nos movemos. Pero bueno, ya que estamos en ello, venga, estamos con el gran combate. Presentamos a los contrincantes, las CDCs, que es la moneda digital de los bancos centrales, y entre las divisas digitales, pues si te das cuenta, intento evitar al máximo lo de criptomoneda, más que nada porque por desgracia no nos quedamos en la parte del código con el que han sido diseñadas, sino la propaganda en contra que hay de algo oculto, difícil, no te metas por ahí, inseguridad, es jugar con todos nuestros sesgos cognitivos. Entonces, dentro de todas ellas, que hay muchísimas Más de y por 2000. desgracia, pues... Más de ¿Sí? 2000. Más de 2000.
Sí, sí, claro, porque empiezan a clonar con pequeñas variantes y luego ya las meme coins y bueno, pues entonces, pero quizás las más destacadas, Bitcoin, se diferencia de las demás, entre otras cosas, porque está limitado su número y por tanto, en ese sentido, es inmune a la inflación, la cadena de bloques, etcétera, etcétera. ¿No? Porque podríamos hablar de Ethereum, etcétera, pero sí, vamos a centrarnos en esta. Por eso, presentando a los contrincantes, tenemos de un lado, pues bien, Bitcoin, como bien has dicho, moneda descentralizada, participada, todos somos fedatarios porque se va quedando la cadena de bloques, inmune a la inflación. El problema son todos los ataques que no para de recibir para su descrédito y también Desprestigiarla. otros que juegan, dime, Para desprestigiarla, sí. a desprestigiarla, pero bueno, también aquellos que en vez de entender que va a ser un instrumento muy importante en el futuro, sobre todo a medida que vayan dopando más las CBDCs, va a ser de las pocas alternativas, o por lo menos el ejemplo a seguir, para desarrollar otros instrumentos y claro, pues también hacen mucho daño todos estos que se dedican a especulación sin ningún tipo de fundamento y claro, y hace que oscile aparentemente el precio del Bitcoin, ¿no? Sus cotizaciones. Entonces, entre unos y otros, claro, no permiten que efectivamente pueda llegar a generalizarse. Entonces, en esa esquina tenemos a Bitcoin, con sus virtudes y sus defectos. Otro de los problemas que tiene, por tanto, reserva de valor sí lo cumple, lo de unidad fragmentable, unidad de medida y de pago, claro, el problema que tiene es eso, que cómo vas a ir con un Bitcoin de $60.000 a comprarte una barra, necesitas una fragmentación. Crearon Necesitas los eso, satoshis, es. se sigue avanzando. ¿Dime? Eso es, que necesitas una monedita más pequeña que conceptualmente y sea Claro, manejable para poder comprar con 0,00000 los ceros que haga falta y lo denotamos satoshis. correcto. Y entonces, en el otro rincón tenemos a las CBDCs que, para empezar, no creo ni siquiera que sea un nuevo tipo de dinero, sino que es una forma de pago, porque el dinero sigue siendo fiat monetae, sigue siendo moneda fiat, pero en formato digital. Eso es. Y lo que sí que se están haciendo es, aprovechándose de blockchain, es quitarse los intermediarios. Van a hacer que desaparezca buena parte de la banca y por tanto se van a quedar con los pocos que sí que requieran para poder asegurar su inyección en la sociedad. Tienes el riesgo, se dice no, también es inmune a la inflación, ya, pero es que es un dinero programado, luego tampoco te va a permitir ahorrar, no cumples esa función. Porque llegará un momento, una fecha en la que de pronto ese dinero desaparezca. Y como dinero programado, además te dicen en qué lo puedes gastar, en esto sí puedes comprar coche eléctrico, no de combustión, etcétera, etcétera. Por tanto, pierdes autonomía. Hay muchos más problemas porque se dice, es que ya no vas a necesitar una cuenta de banco, pero como va a estar ese cubo de información del último titular, claro, estás dejando fuera a todo el que esté en la informalidad, a inmigrantes ilegales, etcétera. Entonces, claro, vas a hacer que una parte de la sociedad no tenga acceso al final al dinero. Es al contrario de lo que se dice no, de ese modo se va a lograr que se popularice y todo el mundo tenga acceso al dinero, etcétera. Y claro, ¿dónde les vas a dejar? Eso es todo un nicho para que crezca la criminalidad, que son los que van a ir generando otro tipo de dinero alternativo para pagar a todas estas personas que no van a tener acceso de otro modo a ese dinero claro, que está en la cadena de bloques y por tanto si tú no estás ahí asignado, nunca has sido titular y esa es otra cuestión también que podemos hablar, ¿no? Porque el chartalismo, perdón, es que siempre lo pienso en inglés, dicen que el dinero lo crea el Estado. Y dices tú, pero vamos a ver, si el dinero es una institución previa al Estado, el Estado es un tipo de organización política de la modernidad y el dinero no se acompaña, al menos desde la revolución neolítica. Entonces, bueno, pues vistos estos dos contrincantes, ¿cómo ves tú el combate? No estás preguntando la más apropiada en este caso, si es que soy honesta para esto, porque yo estoy sesgada. Pero bueno, lo voy a intentar hacer de la forma más imparcial posible. Has tocado varios puntos, voy a empezar por el último y luego voy a ir yendo hacia el principio. Apelabas a la criminalidad, a toda esta parte de la economía sumergida
y que muchas veces se tilda del entorno de las criptomonedas, los criptodivisas, la divisa digital, Bitcoin, que se está utilizando para toda esta parte de la ilegalidad. Y has dicho después muy bien y de forma muy acertada. No, pero cuidado, no en el argumento de no, blanqueo de capitales, evasión de impuestos, no, porque siempre la información está ahí. Otra cosa es que no se lo dejemos a los estados que accedan a esa información que cada uno además tiene la parte que le toca en su monedero virtual, sino que al no tener acceso a las CBDCs, claro, vas a obligar que aquellas personas que no tengan acceso porque no puedan registrarse por las condiciones X, claro, ¿qué les va a quedar? Y por tanto eso va a ser una oportunidad, ahí sí, para las bandas criminales, de decir, ya tenemos a una red de dependientes que les vamos a hacer nuestros. O sea, no sé si volvernos a un neotrueque o a qué, pero ya les van a tener sin posibilidad de desarrollo. Es que muchas veces utilizan este argumento para dilapidar toda la parte de Bitcoin, cuando en realidad el argumento correcto es el que estás planteando. ¿Qué pasa cuando se interviene cualquier economía? Y lo voy a explicar de forma todavía más sencilla, más aterrizado. Me voy a salir del entorno que estamos hablando de dinero, me voy a ir a la parte inmobiliaria. ¿Qué está pasando cuando se interviene el mercado inmobiliario? ¿Qué ha pasado en Nueva York? ¿Qué ha pasado en Berlín? ¿Qué ha pasado en Suiza? ¿Y qué está pasando ahora mismo en España? En el momento en el que lo intervienes, aflora una economía sumergida, entre otros factores que afectan directamente a la oferta y a la demanda, en los que no voy a entrar. Pero ese afloramiento de la economía sumergida nacería como derivada inmediata de la imposición, en este caso, porque sería una imposición, de los CBDCs. Bitcoin se está abrazando de forma natural y libre, y quien no, pues no lo está abrazando todavía. No ha entrado, no lo entiende, no lo utiliza, pero los CBDCs se pretenden, una vez más, imponer. Entonces, como acabas de bien decir, se crearía un apartado, lo que provocaría una discriminación y una segregación social. Totalmente, un dualismo de mercado, de gente que sí que es oficial y gente que les has obligado a la informalidad. Es terrible. Porque no tiene alternativa, porque tú has impuesto la utilización de esto, que, como bien has dicho también, no es una derivada del dinero, no, es una máscara para adaptarse, o sea, es una máscara un poco... o sea, no quiero utilizar palabras malsonantes o feas, pero es que no se me ocurre ninguna otra. O sea, está como mal hecho, porque se están intentando aprovechar de esta descentralización que ha nacido y de todo lo que están haciendo alrededor de la blockchain, pero lo están haciendo mal. Y voy aquí a aflorar también... No, es para quitarse de en medio a los intermediarios no sumisos. No, pero es que, como alguien no siga esa planificación centralizada coactiva, ya no te dejo que hagas uso de CBDCs, te quedas fuera. Lo has dicho. La palabra centralizada es súper peligrosa, porque de la misma manera que ahora es centralizado y coactivo, sería un centralizado 2.0. Esto ya lo he dicho, o sea, que quede copyright, ya me mencionada Esmeralda cuando esto lo publiquéis en artículos. Esto es centralizado 2.0. Porque, como bien has dicho, te quitarías ahora mismo a los intermediarios financieros, es decir, a los bancos privados, que ahora mismo están siendo utilizados para que ellos den, acorde a las directrices que vienen de arriba, la financiación, el crédito, el no crédito, acorde a la Agenda 2030, acorde a que sea sostenible, a que tenga esta etiqueta, que tenga esta otra, con este tipo de interés. O sea, tienen una capa. Pero si se quitan esta capa, sería súper peligroso, porque no sabemos, y yo hablo por mí, no sabemos qué implicaciones puede tener este nuevo escenario en el que tendrían el poder absoluto de tu privacidad. ¿Qué haces con el dinero? ¿Dónde compras? Que esto ya lo saben los bancos privados cuando estamos utilizando el dinero digital. Ahora mismo estoy siendo escuchada por el teléfono móvil si yo no quito la opción de que me escuche para que me ofrezca publicidad. Pues con el dinero sería súper peligroso, porque, como bien has dicho antes, si yo estoy, por ejemplo, comprando algo que ellos consideren que no es sostenible, o la ley que sea, me pueden penalizar como individuo. Esto es un atentado contra la libertad en mayúsculas. Es muy peligroso. O sea, tenemos que entenderlo primero, de ahí la importancia de charlas como esta, de conferencias, divulgarlo, explicarlo, para que la gente sepa que si no nos movemos, si no nos oponemos, si no trabajamos por una alternativa,
estamos bastante expuestos en términos de privacidad, no solo de los bancos centrales, de nuestros gobiernos y de nuestros gobernantes que podrían hacer con nosotros lo que quisieran, sino también de ataques informáticos, porque todos nuestros datos financieros seguirían estando centralizados. No están descentralizados y por tanto protegidos si hay aquí un ataque o aquí, porque en realidad la información es compartida, como ocurre en el Bitcoin. No se puede hackear, porque los nodos se van enlazando. Hay un nodo delante, hay un nodo detrás, y si se quita, digamos, es como la pieza de un puzzle. Se pone otro y no encaja, con lo cual se deshabilita esta función. En este caso no. En este caso estaríamos vendidos y nos podrían quitar el dinero. O sea, he estado ya investigando todas las implicaciones que podría tener y son muy peligrosas, muy peligrosas. Pero bueno, antes hay que pasar por otra cosa, que es retirar el efectivo. En el momento que ya se quite todo el efectivo y sea ya soporte digital, ahí sí estamos justamente en esta batalla de la que estamos hablando. Me preocupa. ¿Por qué? Porque en el momento, a mí me preocupa mucho cuando hay una imposición. Cuando se impone algo y no ha sido decidido de forma colectiva y abrazada y dejado ahí, eso es preocupante. Entonces, o dumping, es una estrategia de dumping claramente. Esto es, tú lo que vas a hacer es que se vayan retirando cualquier posible alternativa, que se quite el efectivo y el resto de divisas que no puedan aguantarlo, porque CBC sí tienen unas vías obligatorias de introducirlo, que es la paga a los empleados públicos. Todo lo que sea pagado por los estados, por el sector público, obligatoriamente lo tienes que recibir así. A los intermediarios financieros sumisos van a conseguir también un tipo de compensaciones muy interesantes, y a su vez lo van a ofrecer y van a decir que las hipotecas a un tipo más bajo si lo aceptas con esta vía, etcétera. Y una vez que se han hecho con el monopolio, entonces ya directamente haces lo que quieres. Totalmente. Aquí lo que tenemos que hacer en este caso es, una vez más, informarnos de cuáles van a ser las consecuencias si esto ocurre. Cuando nosotros sabemos cuáles van a ser las consecuencias, ahí ya podemos actuar. Pero si al final nos acabamos dejando llevar por todo esto, pues la derivada, esto es como lo de la rana hervida, ¿no? En la olla, que la empiezan a cocer, porque claro, si la metes rápidamente, salta con todas sus energías, pero si vas poco a poco, de ahí no se mueve. No nos van a decir que nos quieren llevar como antiguamente, por la muralla de la ciudad. Antiguamente, en la Edad Media, esto ha sido hasta hace no tanto, pero en las ciudades, cuando empezaron, teníamos que pasar todos por la muralla, por un lugar, y ahí era donde se confiscaban los impuestos. Ahora empezamos, poco a poco nos hemos ido liberalizando. De hecho, yo creo que la solución, yo creo que es inevitable la solución. Y aunque apelo mucho a esta crítica constructiva del peligro que hay en las CBDCs, con el peligro que hay con el control totalitario, con el peligro que hay con la intervención de los mercados, en realidad me están haciendo un favor y nos están haciendo un favor a todos aquellos que defendemos al individuo, la libertad, el trabajo, la responsabilidad y el ayudar verdaderamente con una ayuda directa en las sociedades, en la comunidad de vecinos, en el pueblo en el que vives, que me he criado en un pueblo, que estoy en una comunidad de vecinos, que vivo en una ciudad y soy activista, que al final todos tenemos una parte política, pero no necesitamos a un gobernante que tenga tanto poder. Entonces, para acabar con esto, y decía que me estaban haciendo un favor, porque en el momento en el que impongan estas CBDCs, a lo mejor ese es el motivo por el que no lo han hecho todavía, vamos a abrazar automáticamente las alternativas. Y las alternativas ya se están fraguando, que son Bitcoin. Ya veremos, porque, repito, me parece a mí que es una estrategia de dumping, que es inyectarlo con tales ventajas que, aunque parezca que se está perdiendo en el proceso, pero es para quedarse con el monopolio del mercado de dinero. Ten en cuenta, además, Esmeralda, otra cosa. Fíjate que tanto que hablan de para luchar contra el blanqueo de capitales, para evitar la evasión de impuestos. ¿Sabes dónde se está ya ejecutando la moneda digital de banca central? ¿Dónde? En Bahamas, en Nigeria y en Caribe Oriental. Venga ya. O sea, justamente los típicos que suelen estar en las listas negras de la OCDE, de la Unión Europea.
Entonces, es que se cae por su propio peso con ilustraciones empíricas básicas, pero bueno. ¿Te parece si les dejamos con unas ideas de cierre sobre esta batalla que hemos estado hablando hoy? Sí, perfecto. Lo diferenciaría en dos bloques. Tenemos un lugar centralizado, que es una derivada y no llega, hablando como matemática, de lo que tenemos hoy en día, con una máscara digital, en el que, como hemos comentado Antonio y yo, se caerían algunos intermediarios y la centralización se condensaría todavía más en aquellos que hoy toman decisiones sobre políticas monetarias, con un agravante, por supuesto, en los efectos que hoy ya se están produciendo. Los datos estarían expuestos, estaríamos controlados como Jeremy Bentham en el Panóptico o como Gran Hermano, podemos elegir. Por otro lado tenemos la cripto, que es Bitcoin, abrazándose a blockchain, que ha nacido para quedarse y que no solo alberga la Bitcoin, sino que está albergando ya soluciones, que sí que se está quitando intermediarios, pero como se han quitado antiguamente y ya no hay conductores de carruajes de caballos, salvo para disfrutar de Sevilla o para disfrutar de una luna de miel. Lo que tenemos son coches con aires acondicionados y a lo que voy es esta innovación que es imparable. La descentralización alberga todas las empresas ya la están utilizando para una mejor toma de decisiones, transparencia, ética, moral y, sobre todo, individualismo, en el que la libertad y el control de las personas es superior. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos un poquito más de poder, minimizando el poder, que no digo que desaparezca, o sea, yo no soy tampoco tan extrema, minimizando el poder de los que hoy tienen ya demasiado y nos están empezando a perjudicar en muchos sentidos, sobre todo por la huida que hay de conocimiento de capitales paulatina en mi entorno casi de diario, de algunas geografías. Pues muchísimas gracias, Esmeralda, de verdad, mil gracias. Sabes que este es tu canal y de verdad que podamos repetir pronto y con más proyectos. Y bueno, pues es una pena, pero tenemos que cortar aquí. Lo dicho, quedas invitada cuando quieras y además les vas a ayudar muchísimo a los estudiantes y estamos todos encantados, así que tenemos que seguir juntos colaborando. Un placer, Un abrazote muy Antonio. grande. Gracias. Chao a todos.